Eran las 3 de la mañana. El teléfono sobre la mesita de noche no sonó, solo vibró, una vibración corta, seca, que pareció resonar en el silencio absoluto de la habitación. La pantalla se iluminó con una luz fría, fantasmal. Había un mensaje nuevo. Al mirarlo sentí un escalofrío. Era un número desconocido, sin foto de perfil, sin nombre asociado, nada. Solo una serie de dígitos que no me decían nada. El mensaje en sí era aún más extraño, apenas 2 palabras escritas en mayúsculas, como un grito silencioso. «Ya despertaste». Miré la hora en la esquina superior de la pantalla. 3 en punto, exactamente. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma. Algún amigo aburrido intentando asustarme. Era la explicación más lógica, ¿verdad? Con un suspiro de fastidio mantuve presionado el número y lo bloqueé. No tenía tiempo para estas tonterías. Me di la vuelta, cerré los ojos e intenté volver a dormir, aunque el corazón me latía un poco más rápido de lo normal. A la noche siguiente el cansancio me venció pronto. Me dormí profundamente sin pensar en el extraño mensaje, pero entonces de nuevo, a las 3 en punto de la madrugada, la misma vibración, sorda y persistente. Abrí los ojos ya con una sensación de inquietud. La pantalla estaba encendida, otro mensaje, eran las mismas 2 palabras. «Ya despertaste». Revisé el número, era diferente al de la noche anterior. Un número completamente nuevo. El nudo en mi estómago se apretó. Esto ya no parecía una simple broma. ¿Quién se tomaría la molestia de usar 2 números distintos para enviarme el mismo mensaje críptico a la misma hora exacta? Con dedos temblorosos bloqueé ese número también, pero esa noche el sueño tardó mucho más en llegar. La tercera noche fue diferente. No pude dormir. Me quedé sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared, mirando fijamente el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. Vi el reloj cambiar a las 2:58, luego a las 2:59. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esperaba la vibración, pero no llegó. Pasaron los segundos. Las 3 en punto. Nada. Sentí una oleada de alivio que casi me hizo reír. Quizás todo había terminado. Quizás la persona detrás de esto se había aburrido. Fue entonces cuando, por puro instinto, encendí la pantalla del teléfono y el terror me paralizó. El mensaje ya estaba allí. No había recibido una notificación, no había vibrado. Simplemente había aparecido, como si hubiera estado esperando todo el tiempo en la pantalla de bloqueo. Y esta vez decía algo más. «Mira la puerta». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi mirada se clavó en la puerta cerrada de mi habitación, al otro lado del cuarto. Estaba oscuro, pero la poca luz que entraba por la ventana dibujaba su contorno. No quería mirar, no quería moverme. La casa estaba en un silencio sepulcral, un silencio pesado, antinatural. De repente el teléfono vibró en mi mano, esta vez con fuerza, haciéndome saltar. Un nuevo mensaje del mismo número. «Ya te giraste». Pero no lo había hecho, no me había girado, aún no. Tenía la mirada fija en el teléfono paralizado por el pánico. ¿Cómo podía saberlo? O peor aún, ¿estaba prediciendo mis movimientos o me estaba obligando a hacerlos? La pantalla del teléfono se apagó de repente, sumiéndome en la oscuridad casi total, y fue en ese preciso instante cuando lo escuché, desde el pasillo justo al otro lado de la puerta. Un crujido, el sonido inconfundible de una tabla del suelo al ceder bajo un peso. Un paso, y luego otro, acercándose, lentamente. El mensaje nunca se equivocaba, y yo sabía, con una certeza aterradora, que la próxima predicción no la leería en una pantalla, la viviría. El siguiente crujido sonó justo fuera de mi puerta. El pomo empezó a girar. Se quedó completamente inmóvil en la cama, con los ojos clavados en la oscuridad del techo. El pasillo volvió a crujir. Cada crujido de la madera vieja sonaba como un latido en el silencio absoluto de la casa. Mi corazón, por el contrario, parecía haberse detenido. La pantalla se encendió sola, iluminando la habitación con un resplandor frío y fantasmal.
Se quedaron quietos justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Podía sentir una presencia allí, una energía densa y pesada que parecía presionar contra la madera. El silencio se volvió ensordecedor, y entonces la manija de la puerta comenzó a girar. Despacio, muy despacio, con una lentitud tortuosa que estiraba cada segundo hasta el infinito. El metal chirrió suavemente, un sonido diminuto que en aquella quietud resonó como un grito, pero la puerta no se abrió, simplemente la manija giró hasta su tope y se quedó ahí. En ese instante el teléfono vibró otra vez. Mis ojos se desviaron hacia la luz de la pantalla. Un nuevo mensaje, también en mayúsculas: no respires. Justo cuando sentía que iba a desmayarme, la manija dejó de moverse. El mensaje era corto, una sola palabra: bien. Sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Había superado la prueba. La pantalla se volvió negra y la habitación se sumió de nuevo en la oscuridad total. El silencio regresó, pero era diferente. Ya no estaba expectante, era un silencio vacío, final. La casa quedó quieta, demasiado quieta. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la persiana, me atreví a moverme. Cogí el teléfono con manos temblorosas. Busqué los mensajes de la noche anterior. No había nada, ningún número desconocido, ningún contacto bloqueado. El registro de mensajes estaba limpio, como si nunca hubiera recibido nada. No tenía remitente, no tenía vista previa, simplemente estaba ahí y estaba marcada como leída. La abrí. Como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en esa hora maldita, esperando a que llegara la noche de nuevo, esperando a estar, mañana, un poco más cerca. Si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda que no estás solo. Hablar de ello puede ser el primer paso. Busca apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Esa noche fue diferente.
A diferencia de otras noches, no apagué la luz del dormitorio, tampoco cerré la puerta, la dejé entreabierta como una invitación silenciosa al vacío del pasillo. Coloqué el teléfono sobre la mesita de noche, justo al lado de la cama, boca arriba. Necesitaba ver la pantalla, necesitaba ver cada notificación, cada cambio, cada señal. Quería verlo venir. Quería estar preparado, aunque en el fondo sabía que la preparación era una ilusión. El silencio de la casa era pesado, casi palpable. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. El reloj digital en la pared avanzaba con una lentitud tortuosa. 2 de la mañana con 58 minutos. Sentía el latido de mi propio corazón en los oídos, un tambor constante que marcaba el ritmo de mi ansiedad. Mi mirada saltaba del reloj al teléfono y del teléfono al oscuro umbral de la puerta. 2:59. El aire en la habitación cambió de repente. No se volvió frío como en las historias de fantasmas que uno lee. Se volvió denso, espeso, como si la propia atmósfera se estuviera solidificando a mi alrededor, dificultando cada respiración, y entonces, antes de que el reloj cambiara, mi teléfono vibró. Un zumbido corto y violento sobre la madera de la mesa. Eran las 2:59 y 50 segundos. El mensaje ya estaba ahí, en la pantalla de bloqueo, iluminando la penumbra con sus letras blancas y mayúsculas. Decía: «No mires todavía». Mi cuerpo se congeló. ¿No mirar a dónde? ¿Al pasillo? ¿A la ventana? El instinto me gritaba que girara la cabeza, que buscara el origen de esa advertencia, pero el miedo era un ancla que me mantenía inmóvil, con la vista clavada en el teléfono. El miedo a lo que podría encontrar si desobedecía. Justo en ese instante, un crujido. El sonido inconfundible de la madera vieja del pasillo cediendo bajo un peso. Era un sonido que conocía bien, pero esta vez sonaba diferente, más cerca, mucho más cerca que antes. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. El reloj finalmente cambió. Sus números rojos y brillantes marcaron las 3 de la mañana, en punto, exacto. El momento había llegado. Y como si respondiera a una señal cósmica, el teléfono vibró de nuevo, con más fuerza esta vez. El nuevo mensaje apareció bajo el anterior. Ahora. La palabra era una orden, una liberación. Giré la cabeza lentamente, con el cuello rígido por la tensión. Mis ojos se enfocaron en la puerta abierta. La luz del pasillo seguía encendida tal y como la había dejado, pero su brillo era extraño, no iluminaba como siempre. Parecía una luz débil, enfermiza, que luchaba por penetrar una oscuridad que no le pertenecía. Y en el marco de la puerta estaba la sombra. No era la sombra de una persona, ni de un objeto. Era la sombra en sí misma. Una silueta humanoide, alta y delgada, completamente negra, que absorbía la luz a su alrededor. No entraba, no salía. Simplemente estaba ahí, observando. No tenía rostro ni ojos, pero sentía su mirada sobre mí, una presión invisible que me atravesaba. El pánico se apoderó de mí. Un grito primario subió por mi garganta, pero antes de que pudiera escapar, mi teléfono vibró una vez más. El sonido me devolvió a la realidad por una fracción de segundo. Bajé la vista a la pantalla. «No grites». La advertencia era clara. Tragué saliva, forzando al grito a volver a su jaula en mi pecho. Mi cuerpo temblaba sin control, pero me mantuve en silencio. La sombra pareció reaccionar a mi obediencia. Avanzó un solo paso hacia el interior de mi habitación. Lo más aterrador fue que el suelo no crujió. La madera que antes se había quejado bajo un peso invisible ahora permanecía en silencio. Pero el aire sí se movió. Sentí una corriente helada y densa rozarme la piel, como si la propia sombra desplazara la atmósfera a su paso. Mis músculos estaban petrificados. Quería correr, saltar de la cama y huir, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. El teléfono vibró de nuevo. Su zumbido era el único sonido en aquel silencio sepulcral, aparte de mi propia respiración agitada. «No te muevas», obedecí. No porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. Estaba paralizado por un terror absoluto. La sombra se detuvo. Ahora estaba al pie de mi cama, demasiado cerca. Podía sentir una ausencia de calor emanando de ella, un vacío que enfriaba todo a su alrededor. Estábamos solos, ella y yo, en una burbuja de tiempo suspendido.
El reloj en la pared avanzó. 3:01. Un minuto había pasado, aunque para mí había sido una eternidad. El teléfono vibró una última vez. El mensaje final, la sentencia que definiría mi destino. Mañana termina. ¿Termina qué? ¿La tortura? ¿Mi vida? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de miedo, y tan repentinamente como había aparecido, la sombra comenzó a retroceder. No caminó hacia atrás, simplemente se deslizó, disolviéndose en la extraña luz del pasillo hasta que no quedó nada. El pasillo estaba vacío de nuevo. La luz recuperó su brillo normal. El aire en la habitación dejó de ser pesado. Mi teléfono se apagó. La pantalla se volvió negra y ya no respondió a mis toques. Estaba muerto, y en ese preciso instante sentí como si toda la casa exhalara un suspiro de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración junto conmigo, y entonces yo también respiré. Un jadeo profundo y tembloroso que liberó toda la tensión acumulada. Me quedé ahí, temblando en la cama, con la luz encendida, la puerta abierta y la promesa aterradora de un final que llegaría al día siguiente. No sabía qué significaba, pero una cosa era segura. La noche más larga de mi vida aún no había terminado, solo había comenzado. El amanecer llegó sin el menor ruido. La casa parecía completamente normal, de hecho, demasiado normal. Era una calma extraña, una quietud que se sentía artificial, casi forzada. Revisó su teléfono una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que rompiera esa falsa tranquilidad. Pero no había mensajes nuevos. El teléfono funcionaba perfectamente. Verificó la lista de contactos, los números bloqueados, el registro de llamadas, el historial de notificaciones. No había nada extraño, ni un solo rastro. Una parte de él, la parte optimista que había estado luchando por sobrevivir, pensó que todo había terminado, que tal vez había sido una pesadilla, un producto de su mente agotada y estresada, que la amenaza, fuera lo que fuese, se había desvanecido tan misteriosamente como había aparecido. Pero en el fondo de su ser, una voz fría y persistente le susurraba que se equivocaba, que esto no era el final, sino simplemente una pausa, un interludio en una sinfonía de terror que apenas comenzaba a tocar sus notas más oscuras. Esa noche decidió no esperar pasivamente, no se fue a la cama, no cerró los ojos fingiendo un sueño que no vendría, se preparó. Se quedó despierto en el sofá de la sala, con una lámpara encendida, el teléfono en la mano y la mirada fija en el reloj digital de la pared. El silencio de la casa era absoluto, solo roto por el zumbido casi imperceptible de la nevera y el latido acelerado de su propio corazón. Cada minuto se sentía como una hora. El reloj avanzó con una lentitud tortuosa. Las 2:58, las 2:59. Sus dedos sudaban, apretando el frío metal del teléfono. Esperaba la vibración, el sonido familiar que anunciaba un nuevo mensaje, una nueva pieza de ese rompecabezas macabro. Pero no pasó nada. El teléfono permaneció inmóvil, silencioso. Llegaron las 3 en punto, el momento exacto. Y el silencio se hizo aún más profundo, más pesado, contuvo la respiración. 1 segundo, 2 segundos, nada. Un suspiro de alivio casi se le escapa, pero fue entonces cuando apareció. No como un mensaje de texto, no como una llamada de un número desconocido. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más aterrador. Una notificación del sistema operativo del teléfono apareció en la parte superior de la pantalla. Un mensaje que no venía de fuera, sino de dentro. Decía: actualización completa. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono se bloqueó por completo. La pantalla se volvió negra por un instante y luego se iluminó con un texto blanco y austero. Solo 2 palabras: ya aprendiste. Su mente se quedó en blanco. ¿Qué había aprendido? ¿A tener miedo? ¿A no dormir? El significado se le escapaba, pero el terror era tangible. Justo en ese momento la luz del pasillo, que él estaba seguro de haber apagado, se encendió sola. Instintivamente miró hacia el marco de la puerta, esperando ver la silueta, la sombra alargada que había acechado sus noches anteriores. Pero no había nada. La sombra no apareció, y de repente comprendió. Ya no hacía falta. La amenaza no necesitaba esconderse en la oscuridad. Ya estaba dentro, estaba en todas partes. El reloj de la pared siguió su curso normal, 3:01, 3:02. El tic-tac ya no sonaba amenazante, sino indiferente, como si marcara el tiempo de un mundo que ya no le pertenecía.
Con la misma brusquedad con la que se había bloqueado, el teléfono se desbloqueó. La pantalla de inicio volvió a aparecer, como si nada hubiera pasado. Pero había un último mensaje, esta vez en la aplicación de mensajería. Un mensaje final que selló su destino. Ahora avisa. Inmediatamente después de leerlo, la pantalla del teléfono se apagó, se volvió completamente negra y no respondió a ningún intento de encenderla. Estaba muerta. Desde esa noche todo cambió, él duerme bien, duerme profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Ya no recibe mensajes a las 3 de la mañana, no escucha pasos sigilosos en el pasillo, la sombra nunca más volvió a proyectarse en su puerta. La paz que tanto había anhelado finalmente había llegado, pero es una paz falsa, una paz comprada a un precio terrible, porque a veces, no siempre, pero a veces, justo a las 3 en punto de la madrugada, su nuevo teléfono, el que tuvo que comprar para reemplazar el antiguo, vibra suavemente sobre la mesita de noche, pero la vibración no es para él. No hay ninguna notificación en su pantalla. La vibración es una señal, una confirmación silenciosa de que el sistema sigue activo. En algún otro lugar, en otra casa, una persona que hasta ese momento dormía tranquilamente se despierta por el sonido de un mensaje. Un número nuevo, desconocido. Un mensaje simple de solo 2 palabras que marca el inicio de su propia pesadilla. Ya despertaste, porque nunca fue una amenaza personal contra él, nunca fue un fantasma o un acosador. Era un sistema, un mecanismo que se propaga, que aprende y que evoluciona. Y ahora él es parte de ese sistema, él es el que avisa. El ciclo nunca se rompió, simplemente pasó a la siguiente fase y sigue activo buscando a la próxima persona que necesite despertar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en la oscuridad.